Buenos días, Andrea y Amaris, ¿qué tal estáis? ¿Y Hola, dónde buenos estáis? días. ¿Dónde estáis? Muy buenos días. Sí, mira, yo acá desde Guatemala. Ya, pero tú eres nicaragüense. Eso nos tiene que contar Sí, un poco mejor, Amaris. muy centroamericana, nicaragüense, hondureña y Mm. viviendo en Guatemala. Las mejores nicaragüenses estáis ahora fuera de Nicaragua muchas veces, lamentablemente, consecuencia del contexto que se vive, ¿no? Exactamente, sí, una Wow. situación muy crítica que ha obligado a muchas personas a tener que salir del país. Pero bueno, no vamos a tratar ese tema hoy en este primer podcast de Sherwood porque nos tendríamos que poner más serios. En fin, esa es la idea. ¿Qué tal, Andrea? Tú estás en México y eres mexicana. Exacto, sí, mexicana en México, así que bueno, sin nada más relevante. Bien, Pero sí, aquí, cerca de Ciudad de México. muy bien. Bueno, yo creo que entre los tres sumamos en América Latina, pues no 30 años de experiencia en cooperación internacional y en diferentes ONGs, pero bueno, casi no 100 años, pero sumamos, ya casi estaremos cerca de sumar 100 años en cooperación internacional, ¿no? Entonces, en este primer podcast de Sherwood, que queremos que sean 18 minutos, que va a ser cortito, ¿no? Que va a ser informal, que va a ser entre personas con mucha experiencia en temas de cooperación y con personas que retan a la cooperación también. Le tenemos a Damari Ruiz, feminista, reconocida por muchos años, ha tratado de introducir todo lo que tiene que ver con los elementos feministas por prácticamente toda tu carrera profesional, Damaris, en diferentes ONGs, ¿no? En Oxfam por mucho tiempo, antes lo hiciste en diferentes organizaciones feministas, siempre nicaragüenses, y ahora en We Effect, que es una organización sueca de hace muchos años, de cooperativas suecas, que precisamente está impulsando toda la agenda feminista de mujeres rurales, ¿no? Y le tenemos a Andrea Villaseñor, con mucha experiencia también en todo lo que tiene que ver con la agenda feminista, pero no solo, ¿no? Mucha experiencia en migraciones también, en muchos lugares de América Latina y a través de diferentes organizaciones. Pasó también por Oxfam, pero has pasado también en parte por Naciones Unidas y ahora estás trabajando en una filantropía de Estados Unidos que se llama Hispanics in Philanthropy, ¿no? Las dos experiencias complementarias y muy ricas. Y la primera pregunta que quería haceros, ¿no? Ahora estamos viviendo como un proceso efervescente de necesidad de cambios de la cooperación. Se señala permanentemente que tiene que cambiar, que transformarse la cooperación internacional. ¿Cómo vivís estas transformaciones vosotras dentro de una ONG y de una organización filantrópica como estáis? Comenzamos contigo, Damaris. Bueno, yo lo vivo con muchísimo optimismo. Yo creo que la cooperación internacional tiene un papel central en todas nuestras sociedades y como tal debe ser constantemente retada, pero también yo creo que está muy bien todas las críticas que se vienen generando alrededor de qué se apoya, cómo se apoya y desde qué visiones se está haciendo. Entonces, a mí me parece sumamente oportuno que se haga y además que creo que las personas que trabajamos en este sector debemos rendir cuentas de manera permanente. Así que me parece súper bien. Mi único temor es que estas críticas terminen siendo respondidas a nivel de discursos, pero no de cambios reales y sostenibles a lo interno de las organizaciones y que por supuesto esos cambios se vean reflejados en cómo estamos apoyando los procesos de cambios que se requieren en cada uno de los sectores y de los países donde estamos apoyando. Mm, así es. ¿Y tú cómo lo ves, Andrea? Porque yo veo tres posiciones, ¿no? Veo cada vez más voces que me asustan un poco, ¿eh? Que están diciendo que la cooperación tiene que desaparecer, que las ONGs ya no son útiles, que se tiene que dar el dinero directamente a las organizaciones sociales y ya está, ¿no? Hay otras voces que están como cerrando los ojos, aquí no pasa nada, ¿no? Vamos a continuar todo igual y vamos adelante y ya veremos a ver qué pasa, ¿no?
Y hay otras terceras voces en las cuales nos incluimos, ¿no? Que están diciendo, mira, demos el debate serio porque si no, o lo uno o lo otro, los dos extremos son un riesgo, ¿no? O las de la desaparición de las ONGs o las de aquí no pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú y cómo sientes que se vive desde Estados Unidos, que tiene como tanta influencia en este debate? Sí, yo creo que o sea, creo que todo lo que vemos ¿no? actualmente es la polarización, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo también ahorita o sea, es un reflejo, ¿no? De estas conversaciones que siempre están, ¿no? polarizadas. Yo creo que también, o sea, tengo como mi parte de optimismo y luego como mi parte también de decir, puf, ¿no? Esto, a ver, ¿por dónde? ¿No? O sea, yo sí creo que creo que tenemos que ser capaces de romper el discurso de polarización, sin lugar a dudas, ¿no? Porque creo que si no lo rompemos no nos va a llevar no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Creo que también yo sí siento que no, más desde la filantropía, que al final son otros mecanismos también, ¿no? O sea, son otros mecanismos de financiamiento, que creo que eso también es importante. Yo sí creo que la conversación está como muy alrededor de eso, ¿no? De hay que financiar ¿no? a las comunidades, ¿no? A las comunidades de base, a los movimientos de base, porque, ¿no? Como desconociendo lo que también se ha conseguido con todo el trabajo de las ONGs, ¿no? Entonces, como intentando como borrar, como que no ha sido, ¿no? Como que las ONGs al final no han conseguido cambiar, ¿no? Cambiar el mundo, ¿no? Como se pretendía, y entonces ahora pues apoyemos ¿no? A las organizaciones. Yo creo que es Porque un venimos riesgo de esa enorme. generación, ¿no? Es que venimos de una Exacto, generación donde cuando comenzamos en cooperación, los tres, hace 20 años, ¿no? Pensábamos que podíamos ser la generación que terminara con la pobreza en el mundo, ¿no? totalmente. Sí, 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 ¿no? Y cuando empezamos a vincularnos en esto era como, ¿no? O claro. sea, yo sí creo que las juventudes ahora siguen estando también comprometidas, o sea, yo creo que lo viven con más presión, ¿no? Porque ahí el tic-tac, ¿no? Del reloj va. Pero creo que volviendo un poco también al tema de cómo se vive dentro de la filantropía, yo sí creo que hay unos riesgos grandes de cometer errores, ¿no? Porque al final, mientras tampoco no cambies un sistema, ¿no? Del financiamiento, mientras la filantropía siga teniendo esa base, ¿no? De la que se ha beneficiado del capitalismo, da igual que luego te pongas a poner todo tu dinero en los movimientos sociales. En 20 años, ¿no? No sé si seguiremos, pero se va a volver otra vez a la conversación de entonces, ¿a quién? ¿No? Dentro de 20 años o 30 años, ¿a quién? Entonces, yo creo que se está viviendo, desde mi punto de vista, sin mucho análisis, ¿no? O sea, sin mucho análisis, ¿no? Sin también ser capaces de mirar atrás, de ver qué ha sido positivo, qué ha sido negativo y qué, ¿no? Y también en conversación, yo creo que nos hace falta mucha conversación y también preguntar a la gente joven, ¿no? ¿No? Que es quien ya está, también ¿no? Cómo lo ven, ¿no? Pero Cómo yo lo creo miran. también, Andrea, que yo creo que también hay que defender que el papel de las ONGs internacionales sigue siendo vigente, o sea, aún Sí, con totalmente. las críticas que puedan existir. Y también no hay que olvidar que las organizaciones internacionales, por ejemplo, WFED, es un actor de sociedad civil en Suecia, ¿ya? Y Sí. como tal tiene una responsabilidad y unos roles directos de hacer incidencia, influencia, ¿verdad? Pedir rendición de cuentas en esa sociedad sueca. Yo creo que aquí el asunto está en cómo realmente hacemos una cooperación que supere las limitaciones que hasta ahora han impedido que podamos evidenciar de qué manera hemos aportado, ¿verdad? A un desarrollo sostenible con igualdad de género y por supuesto que logre ser muchísimo menos colonial de lo que ha sido históricamente, Exacto. ¿verdad? Que ese es Sí el hay un gran tema desafío también, ¿no? sí hay un desafío con respecto a eso, ¿no? Porque y lo vivimos dentro de una contradicción, porque Damaris WeEffect es una ONG sueca y los suecos han sido siempre como los champions en esta cooperación más innovadora y todo esto, ¿no? Y sin embargo, Estados Unidos iba como detrás, ¿no? Y ahora USAID es como el donante champions, pero procesos de localización y en Suecia se están dando como pasos para atrás, ¿no? Quitando financiamiento para las ONGs porque ya no son útiles, ¿no? Yo creo que tenemos que conseguir demostrar cuál es el rol
que tiene que jugar las ONGs dentro del marco de los procesos de decolonización, donde son las organizaciones sociales quienes tienen que tener protagonismo, pero tienen un rol las ONGs también. Y ahí nos falta porque nos da mucho miedo dar este debate de cuál es el valor agregado que tienen que dar las ONGs dentro de esta cooperación que sea decolonial, ¿no? Sí, y ya tenemos un montón de principios discutidos desde hace tantísimo tiempo, o sea, todo el tema de acción sin daño, la eficacia de la ayuda al desarrollo, o sea, el tema de la armonización, el feminismo que en los últimos años un montón de organizaciones internacionales la están tratando de traer, ¿verdad? Como para abanderarlo y tal, pero que, bueno, hay todavía muchísima brecha que superar, etcétera. Entonces yo creo que está también un poco el desafío a lo interno del sector de que esto que ya sabemos, ¿verdad? Y a lo que nos hemos comprometido realmente se concrete en las maneras de acompañar los procesos, o sea, y no olvidarse que acompañamos y que no venimos con recetas porque suponemos que lo sabemos todo o que lo sabemos hacer mejor. Claro. Y a mí de ahí sí me parece clave también en el, o sea, yo sí creo que hay que volver a algo como tan básico también como ¿no? Como el sí tener más capacidad de escucharnos y de conversar, ¿no? O sea, yo creo que también que eso o sea, lo hemos perdido, ¿no? Para mí un tema, ¿no? De cómo romper, ¿no? A veces la decolonización, ¿no? Los procesos de decolonización creo que pasan mucho por escucharnos y por también, ¿no? Y por entender, ¿no? Yo creo que ha habido como un posicionamiento en que ¿no? La cooperación o la filantropía, ¿no? Sí, en general, ¿no? O una filantropía más, ¿no? Capitalista, ¿no? Pues se ha centrado en decir esto es lo que hay que hacer, ¿no? Desde el imperio, ¿no? El imperio diciendo lo que se tiene que, ¿no? Lo que se tiene Las que hacer. sedes, ¿no? Entonces, Lo tengo que sí, consultar con la exacto. sede, era todo, ¿no? ¿No os Por acordáis? ejemplo, Sí. sí, o no puedes, Pero, no puedo participar en esto porque, ¿no? Sí. Porque qué van a No decir, tengo ¿no? permiso de la sede, ¿no? Sí. Sí, claro, claro, pero también yo creo, nosotras como feministas trabajando en este sector, o sea, lo podés ver a todos los niveles. O sea, ¿cuánto cuesta mover un cambio realmente transformador a lo interno? Ya, y lo ves muchísimo. en tu relación con la sede, ¿verdad? Pero también lo puedes ver en tu relación Sí. en la oficina del país del sur en donde estás trabajando. Es Mm. decir, o sea, hay una serie de situaciones que necesitamos cambiar a nivel de creencias, de prácticas, de comportamientos y de compromisos políticos. Algunas personas yo sé que creen que soy a veces como muy dura en algunas posiciones, pero yo digo, si no tenés el compromiso político, este no es un lugar para trabajar. Eso es, sí. Totalmente. Y Y ahí también, Damaris, perdón, ¿no? Vinculado un poco a lo que dices también, yo sí creo que, aunque creo que hay, ¿no? Muchísimos logros del feminismo, que yo creo que el feminismo no es lo que ha abierto muchísimas brechas, ¿no? En nuestra sociedad. Para mí, me parece que sigue estando, ¿no? Sí, que es a donde hay que mirar, ¿no? Y que es también de donde hay que seguir aportando y aprendiendo un montón de cosas. Pero también, por otra parte, sí creo que dentro de las organizaciones los liderazgos feministas siguen estando súper cuestionados, ¿no? Y que también siguen sosteniendo, ¿no? Son liderazgos que seguimos sosteniendo o que siguen sosteniendo muchísimo de la organización y que también es súper ingrata, ¿no? Como el resto del relacionamiento también con las organizaciones. Se sigue exigiendo muchísimo más a un liderazgo, ¿no? Feminista y femenino, ¿no? O sea, se les sigue exigiendo muchísimo más. Entonces, no, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que decías, ¿no? De ese posicionamiento político, pero cuando haces ese planteamiento también es como, ¿no? O sea, el ataque a, no, tú como siendo feminista puedes pedir, ¿no? O sea, como el no ser más considerada o como Mucho no más, ser ¿no? más, Y tienes claro, un hay perfil mucho más alto, ¿no? mucho más Sí, alto, Sí. sí. Sí, sí, yo, sí, la, de estos la quiero verdad, preguntar la miren, última. Sí, dale, Damaris. Bueno, yo tenía una última pregunta ya para ir cerrando, ¿no? Porque es precisamente, yo creo que las dos habéis abierto brecha desde en la introducción de la agenda feminista en las diferentes ONGs donde estabais, ¿no?
Y a las dos os he sentido siempre muy solas, ¿no? Como que ha costado mucho y que los cambios que habíais conseguido, en tu caso, Damaris, estableciste toda una serie de indicadores de lo que había que cambiar internamente, ¿no? Pero te fuiste tú y después decías, así es, siento que ha habido como pasos para atrás, ¿no? Que había que continuar empujando, ¿no? Como que, pero costó prácticamente 10 años y hay pasos por dar todavía, ¿no? Entonces, ¿creéis que estas transformaciones que estamos viendo que tiene que haber el sector, que son urgentes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para acelerarlas? Que no nos pase lo mismo que ha pasado con la introducción de la agenda feminista, que tardó tanto hasta que se puede dar un cambio que a día de hoy todavía no es suficiente, ¿no? Comenzamos contigo, Damaris, esta vez. No, contigo, Andrea, perdón. Sí, bueno, creo que sí. A ver, yo lo que creo es que, o sea, pensando también como desde dónde se sostienen las luchas también, ¿no? Y que creo que también de dónde se sostienen pues el intento también de transformaciones al interior de la organización, de las organizaciones. Yo creo que hay que volver o sea, que hay que volver a mirar, a entender, a redesignificar, ¿no? La mirada, ¿no? Las miradas de los cuidados. Y yo sí creo que también de ahí, o sea, sí tenemos que ser más conscientes de que tenemos que evitar que determinados procesos y determinadas luchas recaigan en solo unas pocas personas, ¿no? Y creo que esa conversación también es una conversación entre, ¿no? Entre distintos y distintas también, ¿no? Y distintos sectores. Retomo de ahí, Andrea, cuidado sí, o sea, y por supuesto desde la perspectiva del cuidado colectivo, que existe muy poco, ¿no? A lo interno de las organizaciones. Pero yo quiero retomar la pregunta que hacía Asier. Yo creo que para que los procesos de cambio que se van dando y que son pequeños pasos sean sostenibles, tiene que haber un compromiso político de la organización. No pueden depender de las personas que estén en ese momento, porque si no las personas se van y los procesos se caen. Yo estuve en Oxfam por un poco más de 13 años y a mí me queda absolutamente clara un montón de aprendizajes. Por ejemplo, las alianzas políticas entre feministas en una organización internacional son absolutamente clave, pero también el no perder tu vínculo directo con los movimientos sociales como feminista, o sea, no podés desvincularte. Entonces tenés tu vida laboral, pero también tenés tu vida de conexión con los movimientos sociales, porque en el momento en que te desconectas, entonces perdés y se te hace una brecha importante, pero muy fundamental es el hecho de que también las feministas que trabajamos en este sector podamos estar en los espacios y en las posiciones desde donde se toman decisiones. Ya, porque si no, o sea, es como tratar de correr cuesta arriba, ¿no? Bueno, con este último mensaje terminamos. La importancia de que mujeres feministas estén tomando decisiones de responsabilidad en este proceso de transformación que tiene que llevar a cabo el sector, la importancia de que se lleve a cabo este proceso de transformación y la importancia del compromiso político. Muchas gracias, Damaris y Andrea, por este ratito que hemos compartido, por compartir sus reflexiones y nos escuchamos de aquí a 15 días en el siguiente podcast. Un abrazo a ambas. Gracias. Muchísimas gracias, Asier. Un abrazo, Andrea. Abrazos.